Bueno, este día vamos a tener esta jornada que estará a cargo de Jessica Laguardia. Ella es jefa de la unidad técnica de despacho y vamos a proyectar sus datos acá para que ustedes también conozcan acerca de la trayectoria de Jessica en el tema climático. Listo, Bueno. Margarita. Muchas gracias, Carla. Bueno, ahí están viendo ustedes, nuestra ponente de este día es Jessica Laguardia, como les mencioné. Ella es jefa de la unidad técnica del despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella posee experiencia en coordinación y seguimiento de proyectos, programas económicos gubernamentales, así como políticas y estrategias medioambientales, análisis financiero y la gestión de subvenciones y acuerdos multilaterales internacionales. Además, coordina esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales con las entidades del Estado y otros actores relevantes para el fortalecimiento de capacidades, la acción climática en adaptación y mitigación, la gestión de financiamiento y la generación de normativas nacionales sobre cambio climático y así como promover la implementación de las mismas, destacándose entre ellas la contribución nacionalmente determinada de El Salvador, el Plan Nacional de Cambio Climático, así como otras propuestas de instrumentos que se han formulado desde el Ministerio y en coordinación con muchos de ustedes que hoy están conectados también. Además, ella es punto focal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ante el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente principalmente. Bueno, sin más, voy a ceder la palabra a Jessica en estos momentos. Nuevamente, solicitarles su participación a través de los medios señalados anteriormente. Así que muchísimas gracias y dejo con ustedes a Jessica. Muchas gracias, Margarita, por la introducción y a todos los que nos acompañan el día de ahora. Voy a ahorita compartir pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Sí, Perfecto, gracias. Ok, y vamos a hacer esto más pequeño. Listo. Ok, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de ahora y pues vimos a bien y muy oportuno poder presentar ahora algunos de los resultados de la COP30, ¿verdad? Sobre los temas de adaptación, dado que estamos hablando del marco del proyecto del NAP, ¿verdad? Así que vamos a presentar un poco de lo que se habló y lo que se vivió un poco en la COP30 que se realizó en Belém, Brasil, durante el mes de noviembre. Y para empezar, tal vez un poco de antecedentes, ¿verdad? Para algunos los que no están familiarizados con lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿verdad? Esta convención fue adoptada en Nueva York por los Estados miembros de la ONU en 1992 en el marco de la Cumbre de la Tierra de Río, ¿verdad? Entonces aquí se reúnen todas las partes, todos los países partes, reconocen que hay un problema, que es lo más importante, ¿verdad? Que el reconocer y el adoptar esta convención parte de una concientización de que existe un problema en los cambios del clima y que se están viviendo efectos adversos al clima, ¿verdad? Que hay actividades humanas que aumentan la concentración de gases de efecto invernadero, que están afectando el sistema climático y esto está desencadenando una serie de actividades que están afectando la actividad humana también. Y también se reconoce la necesidad de cooperación y participación de los países para una respuesta efectiva y apropiada. Es decir, un solo país no puede resolver el problema y es necesario que haya una coordinación entre los diferentes países para poder abordar esta problemática. ¿Cuál fue el objetivo de esta convención? Bueno, estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Es decir, cómo regulamos la actividad humana, ¿verdad? Estas interferencias de la actividad humana que pueden poner en peligro este sistema climático y sus afectaciones. Este nivel debe lograrse en un plazo suficiente para que los ecosistemas se adapten. Estamos hablando aquí de los sistemas, por ejemplo, el tema de los bosques, los ríos, los cuerpos de agua, ¿verdad? Y también asegurando una producción de alimentos. Vemos también que aquí se menciona lo que es la seguridad alimentaria, previendo también las necesidades globales y también desafíos globales en temas de alimentación y que también permita
el desarrollo económico de los países. Sabemos que no todos los países estamos en un mismo nivel de desarrollo, ¿verdad? Que algunos están más avanzados que otros, por lo tanto también es necesario que los países que estén menos adelantados o en un nivel de desarrollo menor puedan continuar su desarrollo económico, ¿verdad? Y también tenemos el principio, ¿verdad? Del artículo 3 que menciona la convención, muy importante, que también es un principio a lo cual se hace alusión mucho por parte de los países en desarrollo y los estados miembros que son también países islas, ¿verdad? Que habla de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. Y bajo este principio, lo que estamos diciendo, bueno, sí, todos tenemos una responsabilidad sobre estos cambios en el clima, pero tenemos una responsabilidad en diferente grado, ¿verdad? No todos tenemos la misma responsabilidad, unos tienen una mayor responsabilidad porque han realizado mayores emisiones, se han logrado desarrollar gracias al haber emitido todos estos gases de efecto invernadero. Y estamos otros países, como lo es El Salvador, ¿verdad? Que somos parte de los países en desarrollo, que tenemos una menor responsabilidad, dado que hemos realizado menores emisiones a nivel global y que necesitamos también desarrollarnos. ¿Verdad? Y este principio es muy importante porque siempre sale a la luz en los diferentes temas de negociación, ¿verdad? Y también hacemos alusión a la luz de las circunstancias nacionales. ¿Por qué es muy importante este principio? Porque sabemos que cada país tiene sus propias situaciones, tiene diferentes institucionalidad, ¿verdad? Grado de institucionalidad y con diferentes capacidades institucionales. Y es muy importante reconocer esas diferencias al momento de tomar decisiones, porque no todos los países parten de una misma base. Y bueno, esta convención fue ratificada por 197 países, es decir, casi tiene una membresía global de todos los países y entró en vigor en 1994. Media vez alcanza un nivel de ratificación de países, entra en vigor. En el caso de El Salvador, nosotros lo ratificamos en el año 1995. Y bueno, la conferencia de las partes. Hablamos que está la convención, pero dentro de la convención hablamos de la COP, ¿verdad? La COP no es más que la reunión de todos los países que son parte de esta convención, ¿verdad? Es una reunión donde todos se reúnen para tomar decisiones, para evaluar el grado de implementación de la convención, para poder tomar decisiones conjuntas y es muy importante que las decisiones que se tomen en esta COP son por consenso. Es decir, si hay un país, una parte que no está de acuerdo, que se opone o que levanta la mano y dice, miren, nosotros no estamos de acuerdo con esto, la decisión no se toma. Y es por eso que muchas veces dicen, bueno, estos procesos eh, cuesta que tengan resultados porque pueden llevarse muchos años para que los países se pongan de acuerdo y que todos estén de acuerdo con una decisión. Y bueno, esta COP es el órgano supremo, ¿verdad? De la toma de decisiones. Puede que hayan muchas reuniones a lo largo del año, pero todas estas reuniones que no son COP no pueden tomar decisiones. Se pueden trabajar decisiones, se pueden trabajar textos, se pueden formular iniciativas, pero la decisión final solo se puede tomar en una COP. ¿Verdad? Y bueno, todos los estados que son parte de la convención están representados en esta COP, ¿verdad? Que es el órgano supremo de decisión. Y bueno, como les mencionaba, durante esta COP lo que se hace a grandes rasgos es revisar la implementación de la convención y cualquier otro instrumento legal que la COP adopte. En este sentido, hemos visto a lo largo de los años que bajo la sombría de la convención, y por eso hablamos que es una convención marco, bajo esta sombría se han aprobado lo que ha sido, por ejemplo, el protocolo de Kioto, ¿verdad? Que se aprobó allá en 1998 y que ejercía especialmente compromisos en reducción de emisiones a los países desarrollados, ¿verdad? Ese instrumento efectivamente ponía compromisos y les decía a cada país cuánto tenía que limitar. Pero vimos que este instrumento, el protocolo de Kioto, no tuvo éxito, ¿verdad? Y posteriormente, pues, se discutió y finalmente se adoptó lo que fue el Acuerdo de París en 2015. Y bueno, también en el marco de la COP se promueven arreglos institucionales y administrativos para alcanzar los objetivos para enfrentar el cambio climático. Dentro de la COP o dentro de la convención existe lo que es el órgano subsidiario de implementación que le llaman SBI y también existe lo que es el órgano científico técnico
que se abrevia SAPSTA, ¿verdad? Pero están estos dos órganos para poder realizar las discusiones, las negociaciones y las pláticas para poder llegar a las decisiones que se van a adoptar en la COP. Y bueno, esta convención ha establecido que las COPs se realicen de forma anual y esto se estableció desde 1995. Por ejemplo, podemos tener otras convenciones que no tienen esta periodicidad. Por ejemplo, tenemos la Convención de Diversidad Biológica, que ellos se reúnen cada 2 años, ¿verdad? Sus COP son cada 2 años. Tenemos las convenciones de los químicos, donde se regula el tema de, por ejemplo, temas transfronterizos de químicos o contaminantes orgánicos persistentes, etcétera, ¿verdad? Que son la Convención de Basilea, Estocolmo y Rotterdam. Y esta convención se reúne cada 3 años. Pero vemos acá que la de cambio climático se reúne de forma anual. Entonces ahí también podemos ver la intensidad de las discusiones y también el nivel de intereses, y a veces, pues ni modo, hay que decirlo, políticos, intereses políticos que mueven también estos temas. Y bueno, a grandes rasgos aquí vemos lo que es como una línea del tiempo, resaltando algunos de las COPs que han marcado algunos hitos, ¿verdad? En estas cumbres climáticas, vemos que en 1995 se desarrolló la primera COP, ¿verdad? Donde se establecen principalmente algunos de los arreglos globales sobre la implementación de esta convención. Vimos en 1997, perdón, el protocolo de Kioto, yo había dicho 98, pero sí es 97 donde el Kioto se centra principalmente en la reducción de emisiones de los países industrializados, ¿verdad? Ahí pone obligaciones a estos países y que vimos posteriormente que esto no se logró, ¿verdad? No, no tuvo éxito, donde cada país, donde se les impusieron metas. Y es por eso que en el Acuerdo de París hablan de NDCs, de contribuciones que las determina cada país, nacionalmente determinadas, que es en diferencia a lo que se estableció en Kioto, donde se les impusieron metas a los países industrializados. Entonces, el Acuerdo de París es otra modalidad de implementación, ¿verdad? Es todo lo contrario a Kioto. Luego, en el 2007, la COP se realizó en Bali, Indonesia, donde se establece la hoja de ruta de Bali, donde se incorporan nuevos acuerdos que también incluyeran a los otros países, hablando también del tema de adaptación, el tema de la COP 15 en 2009, donde se hablaba de que era importante limitar el crecimiento del calentamiento global a 2 grados centígrados y que era necesario el financiamiento a los países en desarrollo. Si al principio las discusiones se centraban en el tema de mitigación, ¿verdad? Hablando de mitigación en cambio climático, sabemos que es la reducción de emisiones. Poco a poco, en 2009, 2010, empieza a tomar relevancia lo que es el tema de la adaptación, ¿verdad? Donde los países en desarrollo decimos, sí, hay que reducir emisiones, pero nosotros estamos recibiendo estos impactos. Es necesario que también haya financiamiento para que los países que no hemos emitido podamos también realizar acciones para adaptarnos, ¿verdad? ¿Cómo enfrentamos estos impactos que están generando estas emisiones? ¿Verdad? Y es así que también en 2010 se realizan lo que son los acuerdos de Cancún y se crean lo que es el Fondo Verde para el Clima, ¿verdad? Sabemos que se creó en 2010, pero sí también tomó sus años para su operativización, para que recibiera financiamiento y para que pudiera estar en marcha, ¿verdad? Este Fondo Verde del Clima y veamos también cuánto tiempo se tardan estas negociaciones, ¿verdad? No son decisiones que se implementan de la noche a la mañana, que hubo una COP que decidió algo en cierto año y justamente se implementó al siguiente. No, no, no pasa así lamentablemente porque estos procesos globales dependen también de que varios países o inclusive los países desarrollados puedan aportar efectivamente estos fondos que dijeron que iban a aportar y luego cómo se operativiza y cómo se canaliza a través ya sea de banca multilateral, a través de los fondos del GCF, del GEF, ¿verdad? El Fondo de Adaptación, etcétera, y sus procedimientos, ¿verdad? Entonces sí existen de por medio tiempos, ¿verdad? Y operaciones que impactan al momento de la implementación, que es una también de las quejas, por decirlo así, o de los argumentos que los países en desarrollo repetimos frecuentemente.
Bueno, en Durban, en 2011, en la COP17, hablamos también de que es necesaria la reducción de las emisiones de todos los países, incluyendo Estados Unidos y los países emergentes, porque vemos también cuáles son los principales emisores. En 2012 vemos lo que fue la extensión del protocolo de Kioto, de la enmienda de Doha, ¿verdad? Que hubo una enmienda a este protocolo de Kioto como un intento de ver o promover que los países redujeran estas emisiones, dado que ellos no han cumplido bueno, a la fecha no han cumplido estos compromisos de reducción de emisiones y por lo tanto en 2012 se hizo esa enmienda al protocolo de Kioto. En 2014, en la COP20 en Lima, se hace un acuerdo para reducir las emisiones en todos los países y bueno, también aquí en 2015 se acuerda el Acuerdo de París, ¿verdad? Para limitar este aumento de la temperatura a 1,5 grados a 2 grados, ¿verdad? Y aquí se borran. Aquí hubo una pérdida, por decirlo así, de los países en desarrollo, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata el consenso y la negociación, cuánto cede uno, ¿verdad? O cada parte para llegar a un acuerdo común. Y era que todos los países tenemos que realizar esfuerzos en limitar nuestras emisiones. Es decir, no solo los países desarrollados, pero también los países en desarrollo tenemos que contribuir a esta meta global de mitigación, ¿verdad? Pero también por eso nacen lo que son las NDCs en este Acuerdo de París y cada país define cómo lo va a hacer bajo el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. Y es por eso muy importante este principio, porque si bien es cierto, todos los países vamos a hacer esfuerzos para reducir emisiones, no todos tienen la misma responsabilidad, ¿verdad? Porque tenemos diferentes responsabilidades en estas emisiones históricas y tenemos también nuestras propias capacidades y prioridades. Y es por eso muy importante este principio que siempre lo recalcamos como países en desarrollo. Y bueno, en Marrakech, en 2016, entra en vigor el Acuerdo de París al alcanzar el número de ratificaciones que se requieren a nivel internacional para poder entrar en vigor, ¿verdad? En 2019, cuando es la COP25 en Madrid, pues se hacen mayor compromisos en cuanto a la reducción de mitigación, reducción de emisiones. En Glasgow, en COP26, se hace una reducción de combustibles fósiles por primera vez en las negociaciones se menciona el tema de combustibles fósiles, lo cual fue también un hito, ¿verdad? Y cómo podemos llegar a la reducción de estos combustibles fósiles. Sabemos que también aquí hay países que ponen también objeciones, sabemos que hay países árabes o también países que generan y producen, ¿verdad? Este tema del petróleo y por eso también generan mucha oposición en estas negociaciones. Y bueno, también tenemos lo que fue la COP del 2023, ¿verdad? En Dubái, donde también se establecen metas para triplicar las energías renovables, ¿verdad? Y cada vez más se está promoviendo el tema de cómo podemos pasar de una transición del uso de combustibles fósiles a generar energía a través de fuentes renovables y limpias, ¿verdad? Entonces, esto ha sido como un poco lo que es toda la trayectoria de las principales COPs, ¿verdad? Y sabemos que este es un trabajo en progreso, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? En cada COP surgen nuevos compromisos, nuevas metas y pues vemos qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado y ver cómo podemos aplicar e implementar la convención y sus instrumentos para poder lograr los objetivos globales de mitigación, adaptación y flujos financieros. Y bueno, como les decía, en esta COPS, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque medimos el progreso, ¿verdad? Por ahí hablamos del Global Stocktake, ¿verdad? Que es como tomar el pulso a nivel global de cómo estamos las partes implementando los objetivos de cada convención o cada herramienta, en este caso el Acuerdo de París, ¿verdad? Ver qué se ha logrado, qué no se ha logrado, ¿verdad? Y esto viene también de lo que los países están reportando en cuanto a reducción de sus emisiones que viene dado también por los informes bienales de transparencias o VTRs, ¿verdad? Y también en estas COP se pueden presentar nuevas propuestas para abordar el cambio climático, ¿verdad? Hojas de rutas, planes de trabajo, también se pueden impulsar iniciativas más políticas, más que decisiones. Entonces, es una plataforma donde desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Ya sea desde las partes en las negociaciones o desde los niveles políticos en los diferentes escenarios de pabellones, también se pueden lanzar iniciativas políticas. Y bueno, también se negocian disposiciones de alcance global, es decir, cómo los países pueden proveer el financiamiento,
¿verdad? Desde sus fondos, ya sea públicos, y bueno, una de las de los de las negociaciones, en el marco de las negociaciones de la COP, hablamos de que lo ideal es que venga del financiamiento público de los países desarrollados, porque ellos son los que tienen principalmente la responsabilidad de proveer este financiamiento. Y los países desarrollados, pues mencionan, bueno, es necesario que también se incorpore el financiamiento privado, porque el financiamiento público no va a ser suficiente o no va a dar, no va a proveer los niveles necesarios de financiamiento que se requieren. Y bueno, también hablamos de disposiciones sobre reducción de emisiones, ¿verdad? Donde también se requiere el compromiso global de los diferentes países, metas de adaptación, entre otros. Y bueno, en estas COP se deciden esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hablamos de cuánto, ¿verdad? Cuándo y quiénes, ¿verdad? Ya últimamente eso se viene dando a través de las NDCs que se presentan por parte de los países, de cuánto van a reducir y en qué sectores, ¿verdad? También hablamos del tema de adaptación, ¿verdad? Muy importante, que también vamos a ahondar un poco más en las siguientes láminas. También hablamos de financiamiento, los flujos de dinero, ¿verdad? Y aquí pues hablamos hace un año, hablamos de la meta cuantificada y colectiva de financiamiento, lo que es el NCQG, ¿verdad? Y también hojas de ruta de cómo incrementar los flujos de dinero, por ejemplo, al 1.3 trillones, ¿verdad? De la hoja, se estableció la hoja de la hoja de ruta de Bakú a Belén para incrementar al 1.3 trillones anuales y mecanismos técnicos de apoyo e investigación, que estamos hablando de los medios de implementación. Y bueno, es importante mencionar que ante todo la COP es un espacio de negociación. Y es muy importante resaltar porque aquí no se trata de decir nosotros vamos a decir lo que queremos y tal cual eso se adopta. Lamentablemente no es así, ¿verdad? Es un espacio donde se debe negociar, donde se debe argumentar, pero también convencer a las partes de la necesidad de que ellos también asuman sus compromisos, especialmente, por ejemplo, en términos de financiamiento, que es necesario que se provea el financiamiento, ¿verdad? Es un tema donde se requiere a veces ceder, ¿verdad? En algunas de los puntos de negociación para poder llegar a acuerdos, ¿verdad? Entonces, no siempre todas las COPs tienen términos felices, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que es realmente una puja de intereses y cómo llegamos a un punto medio para una decisión que pueda tal vez no ser 100% satisfactoria para todas las partes, pero por lo menos llegar a un consenso de beneficio común para todos. Y bueno, en la COP30, ¿verdad? Que sucedió hace menos de un mes, ¿verdad? Comprendió lo que es el 20º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las partes del Protocolo de Kioto, ¿verdad? CMP, que le llamamos en inglés, CMP 20, y también el CMA 7, ¿verdad? El CMA es como que digamos la COP del Acuerdo de París y el CMP 20 es como que digamos la COP del Protocolo de Kioto, ¿verdad? Pero tienen estos nombres largos que hablan de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las partes ya sea del Protocolo de Kioto o del Acuerdo de París. Entonces, cuando hacemos la COP30, en paralelo también se desarrollan las reuniones o las COPs del Acuerdo de París y del Protocolo de Kioto. Y es muy importante resaltar que cuando se realizan las reuniones relacionadas a estos dos instrumentos, también es importante ver qué países son partes de estos acuerdos, porque no entran eh, países que no hayan ratificado estos acuerdos. Y por ejemplo, en esta COP de noviembre, pues uno de los grandes ausentes, ¿verdad? Y como ustedes habrán leído, pues es Estados Unidos, ¿verdad? Que no participó tampoco y que también se ha retirado del acuerdo. Y bueno, también para mencionar y para resaltar un poco eh, lo que es la magnitud de la participación que reciben esta COPS, ¿verdad? Se registraron 56.000 personas para la asistencia in situ, ¿verdad? Presencial en Belén, ¿verdad? De estos, 23.500 fueron delegados,
13.000 observadores y más de 3.000, casi 4.000 miembros de los medios de comunicación, o sea, tiene una gran cobertura de medios y 13.900 personas de apoyo y de la Secretaría para poder organizar, ver el tema de logísticas, de registro, ver todo el tema de los salones de negociación, traducciones, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que tiene una gran afluencia de personas, ¿verdad? Y es por eso importante que la ciudad en la cual se realice este tipo de reuniones también tenga la capacidad de recibir, ¿verdad? A esta cantidad de personas. Y bueno, ya llegando un poco más, aterrizando un poco más en lo que son los resultados de la COP, bueno, principalmente se aprobó lo que es el paquete de Belém, ¿verdad? Este paquete de Belém incorpora todo lo que son las negociaciones, todas las decisiones, ¿verdad? Pero también tienen algunas partes, incorpora lo que el mutirao, ¿verdad? Que son una parte más políticas, ¿verdad? Los 195 partes, pues aprobamos este paquete y de alguna forma se demuestra el compromiso para enfrentar el cambio climático, ¿verdad? Se incorporan 29 decisiones aprobadas por consenso, ¿verdad? Aquellas que no lograron el consenso, pues se dejan para la siguiente COP, ¿verdad? Bueno, y de hecho que se empiecen a buscar el consenso en las reuniones interseccionales que se realizan en junio para su posterior aprobación o tenerlas, al menos tratar de tenerlas consensuadas para la siguiente COP 31 el próximo año, ¿verdad? Bueno, entre algunos de los principales hitos que incorpora este paquete de Belém es triplicar la financiación para la adaptación de aquí al 2035, haciendo hincapié en la necesidad de que los países desarrollados aumenten significativamente el financiamiento climático para las naciones en desarrollo. ¿Verdad? Es decir, aquí siempre se está peleando el tema del financiamiento, que es un tema clave y también crítico para la implementación, ya que hablamos, siempre hay un llamado al tema de la implementación, de incrementar la ambición, pero también como países desarrollados decimos, sí, es necesario implementar, pero para eso también es necesario que ustedes, países desarrollados, provean, incrementen la ambición en cuanto a provisión de financiamiento, porque sin financiamiento no podemos implementar. ¿Verdad? Entonces, el tema de financiamiento siempre es un tema eh, importante, fundamental y relevante en esas negociaciones. Y bueno, también hubo una conclusión a la hoja de ruta de adaptación de Baku, ¿verdad? Donde se aprueba y se establece el trabajo para 2026 y 2028 hasta el próximo balance global o el stocktake del Acuerdo de París. ¿Verdad? En cuanto a algunos resultados también de adaptación, vemos que se aprobaron 59 indicadores voluntarios y no prescriptivos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque no se trata de una imposición, sino que los países están en la libertad de decidir cuáles van a adoptar y cuáles van a utilizar, ¿verdad? Y no son prescriptivos, ¿verdad? Son flexibles, ¿verdad? Y van a servir para monitorear los avances en el marco de la meta global de adaptación, ¿verdad? Que también es una meta que se ha acordado a nivel internacional a través de las COPs, donde se busca aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad a los impactos climáticos. Y bueno, todos estos indicadores abarcan sectores donde se incluyen sectores que para nosotros son muy importantes como país, por ejemplo, el tema de agua, alimentación, salud, ecosistemas, infraestructura, medios de vida y también se integran cuestiones transversales como lo es el tema del financiamiento, la tecnología y la creación de capacidades, es decir, de los medios de implementación para poder cumplir o poder monitorear estos temas de adaptación y sus indicadores. Es importante tal vez mencionarlo, que yo sé que tal vez pudiese ser un poco conflictivo, pero pues creo que está en todos los medios también, ¿verdad? Esta decisión sí generó muchos rechazos, ¿verdad? De algunos países porque tal vez no había mucha claridad, ¿verdad? En algunos casos los indicadores son difíciles de medir y puede que sean poco utilizables, ¿verdad? Y que algunos países pues también nos quejamos de que no hubo suficiente tiempo para que se discutieran y se pudieran afinar un poco más. ¿Verdad? Hubieron ahí algunos temas de que de repente estaban las negociaciones, se daban por terminado y cuando se volvían a reunir, pues ya el texto ya estaba finalizado o no se discutió lo suficiente para poder llegar a un consenso. Entonces sí tiene muchas dudas de temas de legitimidad. Y bueno, en cuanto a los objetivos mundiales de adaptación,
¿verdad? Tenemos lo que son los indicadores y sí nos gustaría por lo menos mencionar algunos elementos de estos indicadores también como para que también todos los conozcamos y estas decisiones están ahí en la página de la convención, ustedes también las pueden buscar, encontrar y revisar, ¿verdad? Y estos indicadores buscan fundamentar los enfoques nacionales para el seguimiento de las medidas y los avances en materia de adaptación, ¿verdad? Y es muy importante estos temas que mencionamos acá porque no crean nuevas obligaciones para los países, no se busca que sean una carga adicional, ¿verdad? Y eso es muy importante establecerlo porque sí también como países desarrollados mencionamos también que no queremos más cargas, ¿verdad? Más, eh, eh, bueno, más burdens, ¿verdad? Más cargas que nos generan, que en vez de estar implementando, estamos reportando o estamos haciendo otras cosas que nos piden, como son los informes que tenemos que presentar a la convención. También no están destinados a servir de base para la comparación entre las partes, ¿verdad? No se trata de ver una competencia de quién está más adaptado que otro, ¿verdad? Sino que puedan simplemente ser que puedan ser indicadores que nos ayuden a medir de alguna forma cómo estamos en términos de adaptación de cada país. También se esperan que sean puntos de referencia, ¿verdad? Y que no, ni establecer metodologías estandarizadas mundiales, ni procesos de recopilación de datos que no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia como una condición para que las partes que son países en desarrollo accedan a la financiación en el marco del programa. Es decir, que estos realmente sean indicadores que nos ayuden a medir, pero que no sean temas de obligación o que tampoco se defina el financiamiento en base a estos indicadores, ¿verdad? Que tampoco vayan a ser criterios ni tampoco vayan a ser requisitos para poder acceder a este financiamiento. Y luego están los indicadores de Belén para medir estos avances, ¿verdad? Esa es la información que presentan estos indicadores. Se habla acerca de las características demográficas y socioeconómicas, acerca de los peligros climáticos, las características geográficas. También se indican temas sobre ecosistemas terrestres y acuáticos, también acerca del nivel administrativo, el alcance si es nacional, regional o local, los tipos de medidas de adaptación, los sectores temáticos y las metas, ¿verdad? Y lo que se busca, pues, es reducir significativamente la escasez de agua, por ejemplo, inducida por el clima, el nivel de estrés hídrico, esto a nivel de ejemplo, uso de agua, infraestructura de agua y saneamiento, proporción de población que usa agua potable y cuerpos de agua de buena calidad, ¿verdad? Esto es como entre ejemplo en el tema hídrico. En cuanto, por ejemplo, a la producción agrícola y alimentaria resiliente al clima, aquí vemos que se menciona en los indicadores sobre el uso de prácticas adaptativas, el nivel de áreas degradadas y de producción de alimentos como resultado de mi adaptación, población con acceso a alimentos y nutrición. En el tema de salud y resiliente al clima, los indicadores hacen alusión a tasas de mortalidad asociadas a los impactos climáticos, al nivel de incidencia de enfermedades sensibles al clima, sobre tasa de morbilidad, salud mental, servicios de salud, proporción de profesionales sanitarios capacitados, ¿verdad? En el tema de ecosistemas y biodiversidad, los indicadores hacen alusión al tema de proporción de ecosistemas resilientes al clima, áreas con acciones de adaptación, nivel de resiliencia de ecosistemas, nivel de amenaza de especies, nivel de capacidad de adaptación. También tenemos indicadores vinculados al tema de infraestructura y asentamientos humanos, donde se habla de proporción de programas de mejora de asentamiento con medidas de adaptación, con proporción de reubicaciones en el sitio más seguro, ¿verdad? También hay indicadores sobre la erradicación de la pobreza y medios de vida, ¿verdad? En este caso están hablando sobre indicadores para medir el nivel de población que vive en pobreza, proporción de la población en zonas vulnerables y sistemas de protección social ante el clima. También hay indicadores vinculados al patrimonio cultural, ¿verdad? Sobre porcentaje de sitios y elementos con medidas de adaptación y planes ante emergencias, acuerdos institucionales. Hay otros indicadores que hacen alusión al tema de vulnerabilidad y riesgos, como por ejemplo el establecimiento de sistemas de alerta temprana, evaluaciones de peligros climáticos, sistemas de monitoreo multirriesgo, porcentaje de la población protegida, servicios de información climática. También tenemos indicadores sobre los NAPs, ¿verdad? Los planes nacionales de adaptación establecidos, indicadores sobre cuál es el estado de estos NAPs,
los instrumentos de política que se establecen en los países, las estrategias y los procesos establecidos en el marco de estos planes. En el numeral 11 también tenemos indicadores sobre planes, políticas y estrategias implementados. ¿Cuál es el grado de implementación de estos planes, políticas y estrategias de adaptación? ¿Verdad? Sabemos que es importante no solo establecer la política, sino que también ejecutarla, ¿verdad? ¿Cuáles son los ahorros netos como porcentaje del Producto Interno Bruto provenientes de estas pérdidas evitadas a raíz de la implementación de las acciones de adaptación? También hay indicadores, por ejemplo, sobre el monto de financiamiento para la adaptación, la transferencia de tecnologías, la creación de capacidades en el marco de estos planes y políticas. Y bueno, también tenemos indicadores sobre el seguimiento, evaluación y aprendizaje, ¿verdad? El grado de diseño de sistemas de seguimiento, el nivel de operacionalización del sistema de seguimiento, el nivel de publicación periódica de estos resultados, ¿verdad? Que esta información a la cual se le da monitoreo también pueda ser publicada y accesible al público, el nivel de integración de conclusiones del sistema, nivel de capacidad institucional para operar el sistema, ¿verdad? Bueno, como ustedes podrán ver, todos estos indicadores, pues en algunos casos, bueno, uno no se han implementado por los países, en algunos también hay un tema de cómo se va a generar la información que va a dar estos indicadores, ¿verdad? Pero por eso también es un trabajo en progreso y sabemos que se requiere también capacidades, ¿verdad? Y financiamiento para poder brindar esta información o generar la información que va a medir estos indicadores. Y bueno, hablando también de forma complementaria, algunos principales o resultados de la COP, también es importante mencionar lo que fue la decisión del mutirao, ¿verdad? Usualmente estas decisiones mutirao que tienen los nombres eh, que son dados por el país anfitrión de la COP, por lo general tienen un matiz más político, ¿verdad? Es lo que la presidencia de esa COP busca impulsar, ¿verdad? Entonces también al país anfitrión le interesa mucho que la COP también sea una COP exitosa, ¿verdad? Y por eso también impulsan muchas decisiones que son también políticas y que requieren el consenso político de varios de los países. Entonces, en el marco del aniversario del Acuerdo de París de 10 años, a través de los siguientes mecanismos de implementación, se buscan acelerar este proceso de implementación del acuerdo a través de estas decisiones o a través de estas iniciativas. Uno, el acelerador global de implementación, ¿verdad? Aquí lo que busca es que sea una iniciativa colaborativa, voluntaria, lanzada bajo el liderazgo de la presidencia de la COP, ¿verdad? Que en este caso fue Brasil, como les decía, y que también de la COP31 para apoyar a los países en la implementación de sus NDCs y sus NAPs, o PNA en español. También se menciona lo que es la misión Belén para 1.5 grados, que es una plataforma orientada a la acción bajo el liderazgo de la COP29 y COP31, ¿verdad? COP30 y 31, destinada a impulsar una mayor ambición y cooperación internacional en temas de mitigación, adaptación e inversión, ¿verdad? También durante esta COP se reafirma la necesidad de un sistema económico internacional abierto y de apoyo. Mucho se habla también de cómo la necesidad de reestructurar lo que es el sistema de financiamiento global, ¿verdad? Esta arquitectura financiera que también requiere reformas estructurales para poder también proveer el financiamiento internacional de forma fluida a los países en desarrollo. También es una discusión y bueno, también está en el marco de otras ¿verdad? Hay otra discusión a nivel internacional paralela a esta, pero también aquí se menciona la necesidad de estos cambios en estos sistemas económicos internacionales sobre financiamiento y que también las medidas climáticas no se conviertan en restricciones encubiertas al comercio, ¿verdad? Aquí también hay algunos países que también son muy vocales en cuanto a las medidas unilaterales del comercio, de que no existan estas medidas unilaterales, ¿verdad? Todo lo que está pasando a nivel internacional de la arquitectura y negociaciones en temas de también donde se dan medidas unilaterales de algunos países. Se lanzó también un nuevo proceso de diálogo sobre el clima y el comercio, ¿verdad? Bajo los órganos subsidiarios con la participación de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, también la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, que es la UNCTAD, y el Centro de Comercio Internacional, el IETC, para examinar cómo las políticas y la cooperación comercial pueden apoyar a una mejor acción climática que sea justa, equitativa y eficaz
¿verdad? También tenemos otras conclusiones de la COP30, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de transición justa, si hubieron avances en este tema de negociación, ¿verdad? Sobre un nuevo instrumento para ayudar a los países a garantizar una transición justa e inclusiva, ¿verdad? Hacia economías sostenibles. También se hizo el lanzamiento del programa de implementación de tecnologías TIP, ¿verdad? Esto se realiza en el marco también de lo que el mecanismo tecnológico, el CTCN, entre otros, ¿verdad? Entonces se hizo este lanzamiento de este programa con cronograma y componentes para fortalecer la implementación de las prioridades tecnológicas de los países en desarrollo con cronograma y componentes para fortalecer la implementación de las prioridades tecnológicas en los países. Y bueno, otras conclusiones. La COP30 marcó un paso en la remodelación de la arquitectura financiera internacional para alinearla con la urgencia y la escala de la crisis climática. Bueno, aquí se menciona lo que es la hoja de ruta de Bakú a Belém para el 1.3 trillones. Como les mencionaba, en la COP anterior se aprobó lo que era la meta global, colectiva y cuantificada, ¿verdad? Pero que quedó muy por debajo de las necesidades financieras, ¿verdad? 300.000 millones anuales, cuando realmente la necesidad es de 1.3 billones anuales. Entonces, lo que se decidió es, bueno, no tenemos la financiación necesaria, hagamos una hoja de ruta de cómo entre los diferentes países podemos llegar a este 1.3, ¿verdad? Entonces, en esta COP también se retomó este tema de la hoja de ruta, ¿verdad? En colaboración con la presidencia de la COP29 para escalar estos flujos de financiamiento para llegar a este 1.3 billones anuales de aquí al 2035 y nuevamente pues se resalta el tema de la movilización público y privada, ¿verdad? Que es un tema que los países desarrollados empujan mucho, ¿verdad? Que los privados también se sumen a esta movilización de recursos y que no dependa solamente de los gobiernos o del financiamiento público, de una hacienda pública, ¿verdad? Que también es un tema de discusión porque como países en desarrollo, pues la obligación, los países en desarrollo, lo que mencionamos es que realmente la obligación, quienes tienen mayor responsabilidad son los países y sus gobiernos. Por lo tanto, se pelea más que sea una movilización de financiamiento público. Bueno, pero bueno, al final también se ha aceptado, se accede al tema de los privados y también tener un mejor acceso para los países en desarrollo. Porque también el tema del acceso es un tema muy importante, porque si bien dicen, sí, hemos puesto tanto dinero en tantos fondos, pero el acceso o los requisitos para acceder a esos fondos también es compleja, es complicado y a veces son barreras también que imposibilitan que podamos acceder a estos recursos. Y bueno, también se lanzó el marco de rendición de cuentas del financiamiento climático global, ¿verdad? Que también son iniciativas más políticas para reforzar el tema de transparencia, credibilidad y confianza en la entrega del financiamiento climático, reflejando una transición más amplia de promesas fragmentadas hacia un apoyo financiero coherente, medible. Se asumieron nuevos compromisos para acelerar las reformas de los bancos multilaterales de desarrollo. Como les mencionaba, siempre está en las negociaciones el tema de que es importante reestructurar lo que es esta arquitectura financiera, ¿verdad? Cómo podemos fortalecer el papel del financiamiento basado en donaciones, en grants, ¿verdad? No crear más carga a los países, especialmente en mecanismos con deuda, ¿verdad? No se busca que este financiamiento sea más vinculada a financiamiento no reembolsable, ¿verdad? Con instrumentos innovadores, como por ejemplo garantías, financiamiento combinado, el blended finance, canjes de deuda, por ejemplo. Y también se lanzó lo que es el acelerador global de la implementación como misión Belén para el 1.5 grados, que lo que busca es trabajar de manera complementaria a la visión presentada por los champions, ¿verdad? De la agenda de acción. Y bueno, aquí algunas iniciativas, ¿verdad? Y como decimos también en la COP, si bien hay decisiones, también hay un área de lanzamiento de iniciativas políticas, ¿verdad? Como por ejemplo la agenda de acción, ¿verdad? En portugués, ASAO, ¿verdad? Esta estructura de trabajo de más de 480 iniciativas de 190 países, además, entre los diferentes actores, para apoyar la implementación del balance global o el GST, ¿verdad? Este balance global, como les decía, es una brújula,
¿verdad? Donde nos ayuda a medir el pulso, donde se retoma la información que los diferentes países están informando a través de sus BTRs y se hace una evaluación global de si los países a nivel internacional estamos encaminados al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, ¿verdad? Lo del 1,5 grados y también el tema de adaptación y el tema de financiamiento. Y bueno, también 120 planes para acelerar soluciones que impulsan cambios reales fueron anunciados. Sabemos que aquí cada país, por ejemplo, especialmente los países desarrollados, impulsan sus iniciativas en sus prioridades e intereses, ¿verdad? Entonces también hubieron lanzamientos políticos, ¿verdad? De estas iniciativas. Y bueno, también está esta iniciativa. Todas estas iniciativas sobre el tema de cómo promover la implementación nacional, pero de forma también que puedan propiciarse las inversiones, ¿verdad? Que se puedan lanzar estos planes nacionales de adaptación, pero cómo también se pueden no solo tener el plan, pero también implementarlos, ¿verdad? Y cómo vamos a implementar a través de recibir inversiones. Entonces tenemos cómo reunimos a los países, los bancos de desarrollo, aseguradoras, inversiones privados, ¿verdad? Para poder acceder al menos a $1 billón en carteras de proyectos para la adaptación. También estuvo lanzado también el Plan de Acción de Salud de Belén, ¿verdad? Con más de 30 países que lo han respaldado y 50 organizaciones, ¿verdad? También se eleva el tema de salud que cada vez más va incrementando el auge, ¿verdad? El tema de salud con declaraciones políticas, pero también cómo vamos movilizando fondos para el tema del tema de salud, cómo se van preparando el sector para atender estas enfermedades que también son propiciadas por los eventos climáticos, también todo el tema de alerta epidemiológica, fortalecimiento de capacidades, ¿verdad? Entonces cada vez el sector salud también se va incorporando cada vez más como un tema relevante en las negociaciones. También se crea los ROTEV, ¿verdad? Que son iniciativas lideradas, ¿verdad? Son más iniciativas políticas, ¿verdad? Más que decisiones para el tema de la hoja de ruta sobre bosques y climas, ¿verdad? Se busca que los países puedan debatir cómo revertir la deforestación, ¿verdad? También una hoja de ruta para la transición de combustibles fósiles, ¿verdad? Donde se da también que son fiscales, económicos y sociales para esa transición y reduciendo el uso de combustibles fósiles, que de hecho esa también fue un tema, el tema de combustibles fósiles también generó porque por un momento se eliminó del documento y luego volvió, ¿verdad?, a entrar como una hoja de ruta. Y bueno, eh, tal vez solo resaltar, ¿verdad?, que las COPs son trabajos en progreso, ¿verdad? Todas las decisiones se logran en una sola COP y se deben seguir trabajando y negociando en las siguientes reuniones o en las siguientes COPs, ¿verdad? Y muchas veces también resaltar que muchas de las decisiones tienen que tener el consenso, ¿verdad? Entonces lo que se busca, ¿verdad?, es llegar a ese punto medio donde tal vez hay que ceder un poco para poder tener decisiones, ¿verdad? Pero esto tal vez ha sido un poco un atarrayazo de lo que ha sido esta COP, ¿verdad? 30 en Belén, Brasil. Y bueno, la siguiente COP se decidió, ¿verdad?, a realizarse en Turquía junto con Australia como presidencia, ¿verdad? Entonces, esto también es un tema que se decide donde, dado que se van rotando las regiones geográficas, se va rotando las regiones donde se van a hacer la COP. Entonces, en esta ocasión, para la COP 31, esta región decidió realizarlo en Turquía con la presidencia de Australia, ¿verdad? Entonces, COP 31 se realizará en Turquía. Y bueno, con esto tal vez cerramos. Disculpen que fue un poco largo, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy abierta entonces ahora a las preguntas. Muchas gracias, Jessica, por su presentación. Ya ella resaltaba lo que significa una COP como un espacio de negociación, de muchos consensos, de muchas discusiones de temas y de la necesidad de que los países demos el seguimiento respectivo, además del cumplimiento, ¿verdad?, de los acuerdos que ahí se emiten. Bueno, tenemos una pregunta en línea de Noé Rojas. Él dice,
¿Qué podemos hacer para reducir emisiones de GEI? La COP30 no logró la aprobación de la hoja de ruta para reducir en forma gradual el consumo de combustibles fósiles. Ujú. Y sigo, Sí, quizás voy con la siguiente pregunta que hace también Noé. Creo que también debemos enfocarnos en las medidas de mitigación causa del problema. Adelante, sí. Jessica. Sí, efectivamente. Realmente las partes y los países, incluyendo El Salvador, realmente solo se aprueban lo que son las decisiones, ¿verdad? Y como les decía, hay también, eh, hay hojas de trabajo, rutas o iniciativas que son más de índole política, ¿verdad? Y que también requiere si el país decide o no apoyar esta iniciativa. Por ejemplo, en este caso también Brasil impulsó muchas declaraciones políticas donde solicita el apoyo de los países. En el caso de estas iniciativas sí depende del país si se adhiere o no. A diferencia de las decisiones, donde las decisiones sí, dado el consenso, pues el país, El Salvador, también pues debe retomar e implementar. En el caso de la mitigación, sí, efectivamente, como país estamos trabajando en el tema de mitigación. Bueno, la NS 2021 tiene acciones de mitigación en cuanto a los sectores de energía y de AFOLU, y para los sectores que están participando esta actualización, ¿verdad? Estamos poniendo como nuestra meta de reducción de gases de efecto invernadero, porque efectivamente, como menciona la colega, también tenemos compromisos de contribuir a esta meta global, ¿verdad? En el marco del Acuerdo de París, todos los países tenemos que aportar a estas metas, y El Salvador pues también presenta su aporte a reducción de gases de efecto invernadero. Siempre también es importante recordar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque eso también marca el grado también de compromiso o de responsabilidad, pero también el grado de qué tanto vamos a reducir esas emisiones, ¿verdad? Porque también es necesario contar con un desarrollo, ¿verdad? Y poder emitir para alcanzar un desarrollo, ¿verdad? Como lo establece el Acuerdo de París. Perdón. Hola, ¿soy yo o solo? ¿Aló? Margarita está ¿Hola? en mute. Perdón, soy yo. Decía que Ok. Bárbara Baltazar desde México nos dice muchas gracias por la información. Me conecté desde México y acá no he visto que emitan esta información. Excelente este esfuerzo como país. Muchas gracias, Bárbara, por su comentario. Eh, a ver, aquí hay otra pregunta de Rocío. Cibrián dice, y en cuanto a las NDC, ¿se revisan por país y cómo se dan a conocer a la población? Ujú. Sí, efectivamente. Bueno, las NDCs, en este caso, ¿verdad? El ministerio, bueno, en el caso de El Salvador, ¿verdad? Porque yo creo que cada país establece sus mecanismos, su institucionalidad, ¿verdad? También todo lo que cada país decide cómo lo va a actualizar, ¿verdad? En el caso de El Salvador, se han tomado a las instituciones sectoriales que tienen mandato, ¿verdad? Legal y también competencia legal para asumir compromisos, ¿verdad? ¿Qué acciones políticas, acciones y medidas se deben de impulsar para poder realizar estos compromisos, ¿verdad? Se hacen una serie de talleres participativos para que los diferentes sectores puedan presentar sus prioridades, condiciones. También hay metodologías, ¿verdad? En este caso tuvimos y contamos con apoyo eh, de financiamiento internacional, ¿verdad? Para movilizar los recursos que nos permitieran actualizar estos compromisos, ¿verdad? Y realmente acá es importante mencionar que no es el Ministerio de Medio Ambiente el que decide estos compromisos. Nosotros buscamos coordinar, facilitar, articular para poder llegar a un documento que refleje las prioridades y capacidades de cada sector, ¿verdad? Entonces, media vez se realice este proceso, ¿verdad? También hay una validación sectorial, ¿verdad? Y bueno, creo que muchos de los que están aquí están participando, ¿verdad? Y poder contar con un documento validado y poder remitir a la convención, ¿verdad? Este documento se sube, se manda a la convención, pero ellos también lo suben en su página web y es público, ¿verdad? Es de acceso público, ¿verdad? Así que también puede ser accedido por los diferentes públicos. Gracias. Y en esa misma línea, Rubí Callejas nos pregunta cuándo estarán publicadas las actualizaciones de NDC del país.
Pues la meta, la meta y especialmente también personalmente, mi meta es diciembre de 2025, ¿verdad? Este año, de hecho, estamos apuntándole a que se pueda remitir la próxima semana, ¿verdad? Si podemos, si contamos con el aval de todas las instituciones que han participado, eso va a ser muy importante, ¿verdad? Y poder presentarla a más tardar, o sea, este año, este mes, ¿verdad? Y en corto plazo esperamos que la próxima semana la podamos remitir. Nos dice José Martín, buen día para todas y para todos. Sin duda, solo el consenso de los países las traducirá en política pública global. También Franklin nos dice, muy linda ponencia. Eh, Nos dice, gracias a los organizadores. Mario Ruedas nos dice, buenos días desde el Centro Regional de Pronósticos y Alertas Tempranas de La Mojana. Una pregunta, ¿cómo se involucran los sistemas de alerta temprana en las medidas de adaptación al cambio climático? En este caso, bueno, y nuevamente repito, porque este es el caso del país, de El Salvador, pero cada país lo puede hacer como ellos lo decidan, ¿verdad? Y como lo han definido. En el caso de El Salvador lo hemos incorporado como un enfoque transversal, ¿verdad? Hemos puesto, hay 4 o 5 enfoques transversales y en uno de estos es el enfoque del riesgo, ¿verdad? ¿Cómo reducimos el riesgo climático? Y esto va a ser fortalecimiento a los sistemas de alerta temprana. Y de hecho es un frente o un tema que el Ministerio de Ambiente eh, le compete mucho porque desde la dirección del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales se implementan y se impulsan lo que son estos sistemas de alerta temprana a través de las diferentes estaciones meteorológicas que están instaladas en diferentes puntos del país, donde se recopila la información del clima, de los cambios del clima y también se dan estos proyecciones y pronósticos por impacto que también se publican en las redes sociales y que también se articula con diferentes actores a nivel nacional, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Protección Civil y otros actores para poder también implementar lo que son estos mecanismos de alerta temprana coordinado con otras instituciones. Eso ha sido al menos el caso de El Salvador, cómo lo estamos implementando y también luego aterrizando en acciones concretas en los planes de implementación sectorial. Gracias. Bueno, Francisco Torres nos dice si podemos enviar la presentación. Ahí está el enlace donde la podrán encontrar, incluyendo la grabación. Félix Zelaya nos pregunta, ¿existe algún esfuerzo regional en materia climática a nivel de los países del SICA o todo se hace a nivel de los países? A ver, aquí es muy importante mencionar también, bueno, está la región SICA, pero la región SICA está como una organización observadora. Ellos están registrados como una organización observadora que de hecho tienen ahí su puesto detrás de detrás de los puestos de los países. Atrás está toda la fila con los puestos y asientos de las organizaciones observadoras. En este caso, el área del SICA que compete el tema de ambiente es la CCAD, ¿verdad? Que es la Comisión de Ambiente y Desarrollo, ¿verdad? Que es los que ven el tema climático. Ellos no fungen como un grupo de negociación, sino que son más una organización observadora. El SICA, a través de la CCAD, sí ejecuta proyectos a nivel de región para enfrentar los desafíos del cambio climático. Ellos como CCAD han gestionado fondos o se formulan proyectos de forma regional para acceder a fondos y poder tener un mayor alcance en las acciones climáticas. Sin embargo, no son un grupo negociador dentro de la convención, pero sí un grupo observador y implementan acciones y proyectos, ¿verdad? Y acceden a financiamiento como un grupo regional e implementa acciones a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí haciendo la diferenciación de cómo funciona la CCAD, que es parte del SICA y que son los que tienen como el mandato o competencia de participar en estas COPs. Gracias. Bueno, también nos dice Mario Ruedas, muchas gracias, enfoque transversal, riesgo climático. Y Erika Zavala pregunta, ¿cuál fue el resultado de la COP en materia de género y adaptación y cómo se incluirán las necesidades de las mujeres? Sí, en este caso, bueno, si vamos a lo que es la, las contribuciones nacionalmente determinadas, yo creo que igualmente, ¿verdad? Y nuevamente recalco, ¿verdad? Cada país es
es soberano en cómo lo implementa en cada país, pero a nivel nacional, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es un enfoque de todos los grupos vulnerables, ¿verdad? De todos los grupos, incluyendo las mujeres, ¿verdad? Hemos también tenido la participación de UNICEF por el tema de los niños, entonces lo que buscamos es que las acciones se implementen tomando y considerando las diferencias que existen entre hombres y mujeres, ¿verdad? Inclusive tenemos algunos sectores que han planteado programas específicos para las mujeres, ¿verdad? Entonces ahí se van implementando, especialmente en el sector de agricultura y también como país tenemos algunos programas, especialmente desde el despacho de la primera dama, donde se impulsa el tema de la protección de la mujer y en ciertas áreas específicas como es el tema del embarazo, entre otros. En la COP sí hay un tema de negociación de género, ¿verdad? Y en este caso, mencionarles que como país no logramos participar en esta negociación de género, ¿verdad? Somos una delegación pequeña y por lo ende lo que hacemos es darle priorizar cuáles son los temas de mayor importancia. En este caso, participamos más que todo en el tema de financiamiento y adaptación. Pero sí, buscamos y les voy a ser honesta, buscamos ahí en la página web de la convención y podemos ver lo que es el plan de género, porque sí hay un tema vinculado al tema de género, ¿verdad? Y había una actualización de este plan de género. No recuerdo si fue este año o el año pasado, donde se iba a hacer un impulso al plan de acción de género de la convención, ¿verdad? En su momento, cuando yo estuve participando hace unos años, sí mencionaba mucho el tema de género, pero a nivel, le voy a ser honesta, como bien superficial, ¿verdad? Porque mencionaban más que todo equidad o por lo menos una participación equitativa en las delegaciones, en la composición de los órganos, hablaban más en términos de cuántas mujeres participan en las delegaciones de los países o en los órganos subsidiarios del SBI y del SAPSTA, ¿verdad? Y van más acciones por ese camino, ¿verdad? Cómo fortalecer la participación de las mujeres en las COPs. Entonces, por ahí iban más que todos estos planes de género que se realizaron. Me acuerdo que hubo una en 2019 y tendría que buscar en las decisiones porque creo que este año o el próximo iba a haber esa actualización de, usualmente estos programas se revisan a nivel internacional y se revisan para ver cómo se pueden impulsar nuevamente y hacer como segundas etapas o terceras etapas. Bueno, muchas gracias por las respuestas, Jessica. Por cuestiones de tiempo vamos a llegar hasta acá, nos hemos pasado de tiempo, pero agradecemos mucho que se mantengan hasta este momento. Recordarles que los 3 webinarios que hemos tenido podrán encontrarlos en el sitio que está en el chat para que puedan, aquellos que no pudieron estar, puedan escucharlos y enterar de lo que se habló en las sesiones anteriores. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Recordarles que el próximo año vamos a continuar con más actividades eh, como estas y también otras del proyecto. Así que les esperamos para entonces. Les deseamos pues que termine bien el año y lo retomamos el próximo año. Así que muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este webinar y por sus comentarios, por sus felicitaciones que han hecho en este chat hacia esta presentación que tuvimos este día, muy interesante acerca de los resultados de COP. Así que sin más, muchísimas gracias. Nos vemos en próximas sesiones. Gracias a también todos los que se conectaron desde fuera. Un saludo.